Muy bien, pues vamos a dar comienzo al seminario del SIE, del Instituto de Astrofísica de Canarias, del mes de julio. Solo recordaros que estos son seminarios especiales de los servicios informáticos específicos del Instituto, que se celebran normalmente un miércoles cada mes, aunque durante los últimos meses no hemos tenido ocasión de disfrutar de estos seminarios. Así que ahora en julio volvemos a retomar los seminarios y volveremos de nuevo en el mes de septiembre, dando descanso a agosto como las vacaciones, por las vacaciones estivales. Así que hoy tenemos con nosotros a Jorge Pérez Prieto, que nos va a hablar sobre las herramientas del Observatorio Virtual. Jorge es, dentro del área de investigación, un experto en páginas web y en herramientas del Observatorio Virtual. Su despacho está situado en el primer pasillo, la planta baja, prácticamente al final, y está disponible para que en cualquier momento hablemos con él, consultemos con él nuestras dudas sobre páginas web y sobre herramientas del Observatorio Virtual. Bueno, gracias. Bueno, pues como dijo María Rosa, voy a hablar un poco sobre las herramientas del Observatorio Virtual. Seguro que muchos tienen experiencia en ellas y las usan habitualmente, pero quiero decirles que hay una gran cantidad de herramientas poco conocidas y bueno, la idea es pues hacer un sondeo, digamos, de las herramientas que existen ahora actualmente. Realmente los seminarios que solemos hacer son relativamente prácticos, pero como esta vez se trata de un montón de herramientas, no tiene sentido hacer pruebas en ellas, sino se trata de cada uno pues vea lo que hay y tome nota de lo que le puede interesar, y luego más adelante pues si tienen interés en alguno en particular pues podemos hablarlo y cada uno que vea la documentación que considere necesaria, ¿no? Bueno, esto es más o menos de lo que voy a hablar. Voy a hablar, como digo, de las herramientas científicas del Observatorio Virtual, pero también voy a aprovechar un poco para recordar cuál es la filosofía del Observatorio Virtual, alguna nomenclatura que se van a encontrar cuando vean información sobre el Observatorio Virtual, y también voy a recordar algunas herramientas no científicas, generalmente para generación de datos astronómicos, bases de datos, etcétera, que no son tan comunes, un poco más técnicas, pero también conviene que las sepan, ¿no? Al final voy a poner unos cuantos enlaces relacionados con el Observatorio Virtual, lo digo por si tienen que tomar nota o piensan hacer alguno, pueden esperar al final, que al final tengo unos enlaces interesantes que les puede ser más fácil, ¿no? Siguiente. Bueno, qué carajo. Ahí, vale. Bueno, la historia del Observatorio Virtual comienza hace unos pocos años, realmente, hace 10 o así. Lo que ocurre es que hace, en los últimos 15, 20 años ha aumentado enorme la cantidad de recursos astronómicos que tenemos, en el que tenemos observatorios, en tierra y en el espacio, y todos esos también con instrumentos más y cada vez más complejos, asociados también a pipelines, a software de resolución de datos pues más específicos y también a veces difíciles de usar. Desde hace mucho tiempo se han ido procesando cada centro a su manera, cada instrumento a su manera, los datos que generan distintos telescopios con distintos instrumentos, y se han ido archivando de alguna manera en repositorios de datos, de imágenes no estandarizados del todo. Por ejemplo, el CDF desde hace muchos años mantiene ahí catálogos e imágenes. El NET de la NASA también mantiene una base de datos muy completa, y hay muchos sitios en donde por su propia vía pues se han dedicado a recopilar información, pero no están estandarizados, como según le parece, con sus interfaces propios, no estandarizados, etcétera, ¿no? Y lo mismo ocurre, pues me ha parecido, con las publicaciones que vienen de ahí, ¿no? El caso es que cada vez esto se ha ido poniendo cada vez más difícil por la enorme cantidad de información, y cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y lo que ha acabado en interfaces distintas con nombres de llamar a lo mismo de manera distinta, y lo que ha acabado llamándose la torre o la astronomía. Cada uno puede llamar de distinta forma a los mismos datos, y complica mucho comparar distintos datos con distintos instrumentos y distintas longitudes de onda. El tratar con instrumentos de distintas longitudes de onda es fundamental ahora, y si no se estandarizan, pues pocos recursos lo pueden sacar, ¿no? A todo esto hay que añadir también la cantidad de datos con los que hay que trabajar ahora, los CCDs enormes que generan imágenes enormes, y los surveys acaban produciendo datos de teras con catálogos de millones de entradas, ¿no? Y eso es muy difícil de mantener cada uno en su propio ordenador, ¿no?
Los objetivos del observatorio virtual, que arrancaron hace unos cuantos años, es básicamente estandarizar eso. Pero algo que quiero que quede claro ahora es que el observatorio virtual no se trata exactamente de un enorme repositorio de datos de todo el mundo, sino de metadatos de todo el mundo. Es decir, no se preocupa exactamente por los datos, sino cómo son esos datos. Tratan de estandarizarlos para que todos se entiendan. Luego los institutos, centros, etcétera, hacen públicos con sus propios archivos, sus propios sistemas esos datos, pero utilizando los estándares del observatorio virtual. Eso no quiere decir que servicios del observatorio virtual mantengan también archivos, datos o imágenes, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que el observatorio virtual mantiene información sobre los datos, no exactamente los datos, o al menos no necesariamente, ¿no? Para eso lo que hace es desarrollar estándares, formatos adecuados para representar todos esos datos, protocolos para intercambiar información entre ellos, para la interoperabilidad entre herramientas y entre frontends, ¿no? de consulta, etcétera, ¿no? Vale. Otros virtuales hay muchos realmente, hay uno por cada país que invierta en astronomía, ¿no? Pero afortunadamente ahora mismo están más o menos englobados por la Alianza del Observatorio Internacional y el IUEOA, que básicamente se encarga de acordar los estándares. Luego, cada institución nacional suele desarrollar sus propias herramientas, pero siguiendo los estándares que acuerdan con la Alianza del Observatorio Internacional. En Europa también estamos representados por el EuroVO, que se encarga a nivel europeo de acordar herramientas, estándares, etcétera, ¿no? También el EuroVO están involucradas algunas que no están aquí, por ejemplo, el VO de la ESA, el VO de ESO, que también tienen sus propias áreas de observatorio virtual, ¿no? Todos ellos forman parte del observatorio virtual también, ¿no? Vale. Como ya he dicho, lo importante del observatorio virtual realmente son los metadatos, es decir, cómo son los datos. Eso es parecido a los datos, pero no es exactamente lo mismo. Los metadatos describen cómo son los catálogos, las imágenes, etcétera, ¿no? Es como decir las cabeceras de las imágenes o de los catálogos, pero es bastante más, habla de unidades, etcétera, ¿no? Y de también cómo interactúan entre ellas, ¿no? Entonces el observatorio virtual intenta acordar cómo manipular todos los catálogos de la misma manera, ¿no? Aparte de eso, también los metadatos incluyen información de por sí, cómo cambian distintas unidades, qué tanta cantidad de información tiene una serie de datos, no los datos en particular, sino todos los datos globalmente, ¿no? Uno de los estándares más importantes que ha desarrollado el observatorio virtual es el uso de descriptores unificados de contenido, los que le llaman UCDs, que es, dicho de una manera, una especie de cabecera estándar. Cualquier catálogo puede tener una serie de columnas con información determinada, por ejemplo, fotometría, posición, etcétera, pero debe haber un UCD que lo describe y que ser único para todos. Eso quiere decir que podemos crear un catálogo con una información, con una serie de datos, y decirle, y utilizando nuestra nomenclatura propia, pero asignado un UCD para que, comparado con otros catálogos, puedan ser comparados directamente, ¿no? Por ejemplo, en una declinación, utilizando el estándar de UCD, se diría de esta manera: posición, EQD, metamin. Y para fotometría, pues lo mismo, es decir, fotmac, punto, y un filtro V que se entiende que debe ser entre ese rango de longitudes de onda, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que utilizar esos nombres para llamar a nuestras cabeceras o a nuestras tablas de los catálogos, pero deben incluir esa información dentro de las cabeceras si queremos que sean comparables directamente con información de los observatorios virtuales, ¿no? En cuanto a las imágenes, sabemos que el estándar es FITS, usando las cabeceras adecuadas de astrometría, etcétera, pero para información tabular, aunque hay muchos formatos, el VO ha desarrollado un estándar propio que es el Biotable, que es un formato basado en XML, ya saben, ese lenguaje de etiquetas en donde entre etiquetas se ponen descripciones de distinto tipo, ¿no? Si se fijan, empieza por aquí, ¿dónde está? Ajá. Empieza aquí las etiquetas en Biotable y empieza la definición del catálogo definiendo el sistema de coordenadas en J2000, Equinox 2000, etcétera, y el sistema de coordenadas FK5, ¿no? Luego, más adelante, se definen en etiquetas de este tipo los campos y más adelante, en tablas similares a HTML, aunque no es idéntico,
las entradas del catálogo en sí. Fíjense, por ejemplo, que en el campo, el nombre de lo que sería en el campo, una columna, la primera columna del catálogo, que se llama Photocall 1. Podrían ver cuántas queramos. Y es así como le llaman en esa columna, ese catálogo, pero luego tiene declarada una etiqueta, una propiedad, aquí UCD, que es la que mencionaba antes, que utiliza el nombre estándar para que saber que de lo que se trata es una medida fotométrica, ¿no? Pues de esa manera se va describiendo de manera estándar cada uno de los catálogos, y eso nos permite utilizar nuestra propia nomenclatura, pero asignándole un nombre estándar también, ¿no? ¿Vale? Bueno, con todo esto surge un montón de nombres, de siglas que, bueno, no tienen que saberlas, pero hay un par que me gustaría que acordasen, porque se las van a encontrar cuando lean documentación, entren en web sobre todo virtual, etc. Algunas son las que comenté arriba, por ejemplo el biotable, pues ya saben, un formato de tablas para catálogos. Cuando hablen catálogos, procuren entonces utilizar biotable, pues es la tabla que mejor representa, que mejor puede describir un catálogo con información tabulada, ¿no? UCDs, pues un descriptor general de contenido, es el nombre de las cabeceras estándar, no como lo tenemos que llamar, pero sí una etiqueta que debemos añadir a nuestras tablas para describir, para que todo el mundo sepa exactamente de lo que se trata, ¿no? El registro es un repositorio de fuentes astronómicas. Eso no es un archivo donde hay datos astronómicos. Son como las páginas amarillas. Es un registro que dice en dónde están las bases de datos. Es un registro, mantiene sitios donde el NET tiene base de datos, donde el CDS de Francia tiene datos, etcétera, ¿no? Y si nosotros tenemos un catálogo que queremos hacer con estándares de software virtual, una vez que tengamos nuestro servicio ofreciéndolo en nuestro instituto, lo que hacemos es registrarlo para que todo el mundo pueda acceder a él a partir del registro. Eso es un registro, ¿vale? Luego hay una serie de protocolos que se han desarrollado en software también para intercambio de imágenes. Es el SIPE, lo mismo para un protocolo de intercambio de espectros, hay intercambio entre aplicaciones y también entre recursos. El SAP es el de para espectros, y que se está empezando a usar también para tratamiento con series temporales, aunque eso aún está un poco verde, ¿no? Bueno, abajo también ven algunas otras, como el ADQL, que es un lenguaje basado en SQL estándar, pero adaptado a datos astronómicos, ¿no? Es un propio lenguaje de queries, similar al que usan en Sloan, por ejemplo, seguramente lo han usado, pero es el que ha decidido usar el virtual como su estándar, ¿no? Luego abajo tengo a Plastic, que no es una herramienta de por sí, pero sí es una aplicación para interconectabilidad. Eso parece un tecnicismo, pero verán que es muy útil. Luego vamos a ver un ejemplo de cómo funciona Plastic. Bueno, por fin, hay una lista de herramientas, muchas ya las conocen. Las que están en la tabla son las herramientas científicas que seguro que les interesan más inmediatamente, ¿no? Ven que están separadas por su utilidad, ¿no? Aunque hay de todo y cada una hace un poco de todo. Sobre descubrimiento de datos, el Aladdin, el Stethoscope, el Datascope del software virtual americano. Para análisis espectral hay varias también, pero las más interesantes el BioSpect y el Splat. Para manipular datos se trabaja con catálogos. TopCat es fantástico, ya lo verán. Luego, pues otros, el Bioplot, VisuI, otros que vale la pena ver. Y bueno, para SET y eso también hay varias herramientas específicas para eso, ¿no? Esas son las herramientas importantes, pero voy a mencionar un poquito también, aunque ya es otra cosa, las herramientas para generar bases de datos. Esto ya no se trata de coger datos y hacer ciencia con ellos, sino de tener catálogos, de tener nuestras imágenes y crear una base de datos estandarizada con los estándares de estudio virtual, y luego crear una interfaz para que la gente pueda acceder a ellos. Existen herramientas también que están en una fase de desarrollo todavía, así que conviene que las sepan por lo menos, ¿no? Entonces vamos a mencionarlas un poquito luego, ¿no? Los otros también desarrollan unas cuantas librerías, por ejemplo, intérpretes de biotable, que hay en varios lenguajes, en Java, en Python, etcétera, y también librerías para acceder al observatorio virtual usando cuentas, ¿no? Se usan hay para los lenguajes más habituales, hay para DL, Python, Ruby, hasta para Perl. Y bueno, la plataforma de intercomunicación Plastic, que mencioné en su momento, etcétera, ¿no? Bueno, fíjense que realmente hay una lista enorme de aplicaciones, así es que la idea aquí pues no será ni ver todas, ni ninguna exhaustivamente, sino para que vean más o menos cómo son cada una, y luego cada una pues la que le interese pues que vaya a la documentación y le eche un vistazo, ¿no? Así que lo que voy a empezar es con la herramienta pues más conocida,
por todos, que es Saladin y alguna más, y luego veremos qué más les puede interesar, ¿no? Como vamos a hablar de herramientas, cuando hablamos de herramientas siempre se empieza con los requerimientos del sistema, ¿no? Eso es un tema un poco escabroso porque a veces aquí todo funciona bien, pero luego uno va a su despacho a probarlo y no funciona nada, ¿no? Afortunadamente, con las herramientas de resolución virtual, sobre todo las científicas, son extremadamente sencillas. Todas están hechas en Java. Java es el lenguaje de facto del resolutor virtual. No hay escritas sobre eso, pero por portabilidad, por facilidad de uso, están todas hechas en Java. Por tanto, cualquier sistema que tenga una máquina virtual Java funciona sin problemas. Además, sin necesidad de instalar prácticamente nada, solamente hay que tener la máquina virtual Java. Por supuesto que hay muchas que necesitan acceder a catálogos, habrá que tener conexión a Internet, y algunas herramientas de resolutor virtual funcionan remotamente con un navegador. Son en Java, pero suenan como un applet. Saben que Aladdin a veces también funciona como un applet y van a necesitar un navegador. Pero eso es todo. Con respecto a las herramientas de bases de datos, eso es un poco distinto. Aparte de estar hechas casi todas en Java, también utilizan Perl, Python y otros lenguajes para extraer la información de las cabeceras. También a veces necesitan un servidor Tomcat para crear una interfaz para acceder a ellos. Son un poco más sofisticadas, pero eso no nos afecta mucho por ahora y no lo vamos a meter mucho en ellas, ¿no? Bueno, la herramienta del observatorio virtual más conocida, que más útil, es Saladin. Curiosamente no empezó, o sea, empezó mucho antes del observatorio virtual, pero ahora mismo ha llegado a un nivel de utilidad muy alto y ahora está actualmente integrada en el observatorio virtual, ¿no? Saben que es una herramienta para manipular, para ver imágenes y catálogos. Es el reemplazo natural de Gaia, de Starling, que ahora ya está un poco desfasado, y permite pues un montón de opciones en la última versión 5. Entre ellas pues permite hacer fotometría y astrometría, o empleando catálogos e imágenes que se obtienen de la red, es decir, que ya tienen la calibración y la astrometría hechas, ¿no? También es la interfaz ideal y al menos la más fácil para obtener imágenes y datos del observatorio virtual, y tiene una serie de herramientas muy interesantes, ¿no? Casualmente tengo un Aladdin aquí abierto, que solamente lo han usado, pero me gustaría mostrarles qué tan útil puede ser. Fíjense que la interfaz para abrirlo es muy intuitiva, aunque tiene documentación que les recomiendo que miren. Y como ven, tiene un sistema de resolución por nombres, con el que automáticamente convierte a coordenadas y esa búsqueda según radio de búsqueda, ¿no? Tiene los archivos más comunes en donde obtener información, ¿no? Y en donde es más fácil desde aquí, desde luego, especialmente cuando se slogan más, etcétera, lo más cómodo es usarlo desde Aladdin, ¿no? Por ejemplo, el MAS, que saben que recopila las misiones de la NASA, tiene un acceso directo desde aquí. Fíjense, por instrumentos, por todos los del Hubble, XMMS, GOODS, etcétera. Voy a probar Galax, ¿vale? Una imagen de M101 de Galax. Ajá, muy bien, tengo dos imágenes. Vale, me muestra la cabecera de la imagen solamente. Yo estoy de acuerdo con ella y le digo que la cargue. Fíjense que la está cargando aquí de este lado, ¿la ven? Se alinean como capas, como Photoshop, pero esto no es Photoshop, por supuesto, y se van alineando en ese sentido, ¿no? Vamos a ver si va tardando, las va haciendo rápidamente. Cierro esto por aquí y vale, ya está, ya tengo una imagen bonita de Gales de M101. Lo mismo pudo haber hecho y puedo ir superponiendo por capas cualquier otra imagen de los archivos que están disponibles. Hay muchísimos archivos, ¿no? Lo mismo ocurre con catálogos, etcétera. De hecho, lo más útil es ir a la herramienta del observatorio virtual, donde busca información en todo el observatorio virtual, es decir, todas las fuentes que están registradas en el observatorio virtual. Para ver una lista detallada de cuáles son todos esos archivos, le damos aquí, en donde incluye imágenes, catálogos y espectros. Ven que es una lista enorme de fuentes, ¿no? No tenemos que cogerlas todas. Por ejemplo, en caso de catálogos, entre ellas incluye como una única entrada los más de 5.000 catálogos que tiene registrados CDS. Se deja recopilar todos los catálogos que puede y haciendo seguramente una consulta aquí buscaría información en ese radio en los 5.000 catálogos que tienen registrados el CDS, el Visa. No lo voy a hacer porque esto va a tardar un poquito, así que lo que voy a hacer es ir directamente a alguno de estos atajos, en donde por ejemplo veo surveys, en donde están pues el USNO, el TUMAS, por ejemplo, el TICO,
y miren, voy a superponer ahí más bien el catálogo del Sloan, para que vaya más rápido. Muy bien. Vale, ya está superponiendo el catálogo de Sloan en esa región. Perfecto, ya la tengo. Fíjense que me lo ha puesto en otra capa. Puede superponer catálogos e imágenes por capas en esa zona, ¿no? Muy bien. Se trata de un catálogo de casi 7.000 fuentes, de las que voy a escoger, por ejemplo, las más brillantes. Aladdin tiene un sistema de filtros muy útil, cosas que solemos hacer programando en IDL, en Python o lo que sea, pero suele ser muy lioso. Voy a hacer una selección de las fuentes más brillantes. Voy a ver qué columnas tiene el catálogo ese. ¿Vale? Estas son las cabeceras típicas de Sloan, por ejemplo, en Bandai, por ejemplo, ¿vale? En Bandai, que sean más brillantes de 19. Creo que se pone así. Y voy a decir que lo pinte. Ups. Pueden ver más ejemplos aquí. Es así. A ver. Ajá, vale. Aquí tengo un error aquí. 16 es muy optimista. 19. Perfecto, ahora sí. ¿Veis? Ahora hago una selección de las estrellas que tengan magnitud en Bandai 19, ¿vale? Esto por aquí fuera. Ahora le voy a decir que no solo lo dibuje, sino que dibuje un círculo de radio proporcional a su magnitud. Como su magnitud es Bandai y Mac, así. Pero como quiero que sea proporcional, voy a poner el signo negativo, ¿de acuerdo? ¿Eh? Me he equivocado. ¿Qué pasó? Me faltó esto. Tengo una rata aquí, un segundo. Vale. Sí, son así. ¿Dónde? Sí, sí, es eso. Ya está, efectivamente era eso. ¿Veis? Proporcional a la magnitud. El sistema de filtros de Aladdin es muy bueno y muy sofisticado. También puedo usar elipses utilizando cabeceras que indiquen la inclinación de la elipse. O también puedo poner flechas que indiquen intensidad y dirección según movimientos propios. Toda esa información cogiendo del catálogo, ¿no? Esto no lo hagan IDL o tal, utilicen para esto, ¿no? Vale, ahora que tengo una selección hecha con un filtro de Aladdin, podría hacer match entre catálogos, cargar todos los catálogos, etcétera. Pero si voy a trabajar mucho con catálogos, lo mejor es utilizar una herramienta a propósito para catálogos, como es TopCat. TopCat es la otra gran herramienta de... ¿va? Ahí está.
Otra gran herramienta para manipular catálogos. Tengo una captura de pantalla aquí. Bueno, TopCat significa Tool for Operation Catalogs and Tables. Y bueno, como dicen ellos mismos, puedes hacer lo que quieras con catálogos. Y la verdad es que es la verdad. La principal utilidad es la conversión entre catálogos, entre formatos de catálogos y el cruce entre catálogos con ellos, ¿no? Pero, como les hablé de Plastic hace un rato, voy a lanzar antes que nada TopCat. TopCat es una herramienta independiente, la desarrolla Astrogrid, el software virtual inglés. Bueno, la podemos ejecutar por consola, pero como están integradas unas entre otras, la voy a lanzar desde el propio Aladdin. Y algún día sale. ¿Está haciendo algo? Ahí está. Bien, perfecto. No se dejen engañar porque sea en Java. Hay una tendencia a pensar de que Java es lento o que es poco eficiente con la memoria. Eso no es cierto. TopCat está hecho para manipular catálogos muy grandes y lo hace de manera muy eficiente. Vale, hace un momento les hablé de Plastic, esa herramienta para interoperabilidad entre herramientas. Si se fijan aquí de este lado, voy a utilizar esto para que quede. A ver, aquí, ¿lo veis aquí? Que hay una especie de antena. Voy a pinchar aquí. Ajá. Esa es la utilidad de Plastic, que escucha y envía otras aplicaciones de usuario virtual, es decir, que tengan Plastic, para intercambiar catálogos e imágenes, en caso de que las acepten, ¿no? Como he abierto otra herramienta que tiene Plastic, de software virtual, voy a compartir mis datos con TopCat. Pero antes voy a crear un catálogo hecha con la selección que hice ahora. Fíjense. Aquí tengo el catálogo y aquí tengo el filtro. Voy a seleccionarlos todos. Perdón, ahora. Copy, select, fuera. Muy bien, select all objects in the plane, ¿vale? Ya he seleccionado todos los catálogos, todas las fuentes del catálogo. No son todas las fuentes del catálogo real, sino las que le aplica el filtro, porque tiene un filtro encima. Entonces, ahora que he seleccionado todas las fuentes que pasan ese filtro, puedo crear select all objects. Me pongo por aquí. Ajá. Copy, ¿ves? Copiar fuentes a un nuevo plano, ¿vale? Y ya está. Ahora tengo una nueva capa, es decir, un nuevo catálogo hecho con la selección de antes. Dense cuenta que antes era el catálogo completo, un filtro. Y ahora tengo un catálogo propiamente dicho por separado. Y ahora lo voy a seleccionar y lo voy a compartir usando Plastic a TopCat. Esto se lo envía a todas las aplicaciones que estén escuchando. Como TopCat es la única que está escuchando, lo ha enviado, fíjense, la envía automáticamente a TopCat. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ese catálogo con 236 columnas, o filas, perdón, es decir, no las 8.000 que tenía antes, y las 16 columnas, ¿no? Fíjense, aquí están todo el catálogo completo. Y aquí están las propiedades del catálogo. Es decir, los valores de sus columnas son, si se fijan, las cabeceras estándares de Sloan, a los que tienen también asignada una UCD. Es decir, a lo que los de Sloan le llaman RAJ2000 o DEC, vemos que en REAT es post tal con UCD. De esa manera podemos comparar directamente los catálogos entre sí, ¿no? Usando las herramientas de Match con otros catálogos puedo añadir columnas nuevas con propiedades de otros catálogos, y también puedo añadir nuevas columnas como
operaciones aritméticas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya que es eslogan, voy a poner uno que sea i menos z, por ejemplo, ¿no? I menos z, y le voy a llamar, la expresión aritmética será i mac menos z mac, ¿verdad? Sí. En unidades de magnitud, etcétera. Vale, con esto basta. El índice 17, o sea que es la última columna. Entonces voy a crear una nueva columna que es la resta de dos magnitudes. Simplemente eso. Vale, voy a cerrar esta historia. Y ahora voy a ir a la herramienta de gráfica de TopCAD. Ajá, aquí está. Bien, aquí están los puntos que he seleccionado. Y ahora voy a representar, por ejemplo, en el eje X una magnitud, por ejemplo ahí, y en el eje Z la nueva columna que he creado, que es esta. Bueno, es muy fácil, ¿lo veis? También en la sección de nuevas columnas puedo haber creado una que cumpliese unas condiciones, por ejemplo, mayor que tal, pero puedo escogerlas gráficamente de esta manera. Ya está. Y ahora este es un nuevo subset, un subconjunto de datos que le puedo llamar, por ejemplo, i menos z, ¿no? Por ejemplo. Vale, y fíjense que ha creado un nuevo conjunto, que son estos pequeños puntos que dan aquí. ¿Vale? Ya terminé. Vale. ¿De acuerdo? Y se van acumulando de esta manera. Si voy aquí, fíjense que esa selección se mantiene de esta manera, aquí. Ahora tengo todas las entradas, pero si pongo aquí, fíjense que ha cambiado esta parte. A ver. Ahora pone la cantidad original, 339, pero 8 aparentes, es decir, que le estoy aplicando ese filtro, esa selección, que realmente son 8. Si me fuese a grabar, bueno, voy a hacerlo con esto, fuese a grabar aquí, Save As, y mantengo, y mantengo esto aquí, de esta manera, el catálogo que me grabe en el formato que yo quiera, y tiene una gran cantidad de formatos, entre ellos Biotable, por supuesto, me grabará un catálogo hecha con esa selección y no con todo el catálogo original, ¿no? Por cierto, que también tiene una herramienta muy interesante de tridimensional. Va a ser recta, declinación y color, por ejemplo, o magnitud. ¿De acuerdo? Todo esto se exporta obviamente a EPS, es en formato vectorial, o PNG, en formato de tal. Vale, bueno, ahora que ya tengo una selección hecha, que me gusta a mí, por ejemplo, esta, ahora la quiero representar, ver cómo estaba hecha, en qué puntos tiene en la imagen que tenía con Aladdin. Como tengo Aladdin escuchando, fíjense, tengo interoperabilidad, compartir la tabla. Fíjense. La está volcando en Aladdin ahora, que estaba detrás. Y es esta que me ha creado nueva. ¿La veis? Voy a quitar las otras filtros de fuera. Y ahí está. Ahí están esos 8 datos que escogí con TopCAD y los envié a TopCAD. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que la utilidad es evidente. Yo les recomiendo que consulten la documentación, especialmente en los tutoriales que tiene Aladdin para aplicaciones científicas. TopCAD no tiene tutoriales de ese tipo, pero sí tiene una documentación muy, muy completa en el propio programa, ¿no? De hecho, es fantástico. Ahí está. Vale.
toda la documentación que puedan necesitar de TopCat está aquí, ¿vale? Así que echen un vistazo a ella. Y tutoriales, los tutoriales oficiales de Aladdin en caso de que les interese más saberlo, ¿no? Vale, voy a volver aquí a esto. No quiero invertir mucho más tiempo en esto. Me representan también que hay herramientas similares muy útiles para espectros. Hay varias, pero las más interesantes son Splat, que es de Astrogrid, y también SpetVO, que es de la ESA, el observatorio virtual de la ESA. El SpetVO funciona como un Apple de Java, intelectual, porque interacciona mucho con datos de red, ¿no? Y bueno, tienen utilidades habituales de ajustes de líneas, de fondos, etcétera, ¿no? Identificación de líneas espectrales, etcétera, ¿no? Les recomiendo que lo que hagan es instalarlas, si no las tenemos nosotros aquí, y le dan documentación porque es la manera de aprovecharlo, ¿no? Ajuste de líneas, etcétera, ¿no? A ver qué más por aquí, efectivamente. En el caso de IBSPET es muy completo también. Fíjese que trabaja con transformadas WLEDs, de rendering también, y bueno, pueden superponer obviamente espectros de distintas longitudes de onda, y además está implementado con software virtual de manera que importas todos los datos, todos los catálogos de espectros públicos que están disponibles, ¿no? También puede superponer datos teóricos, espectros teóricos que están archivados en el servicio del Observatorio Virtual Español, que mantiene un archivo de ese tipo, ¿no? Bueno, eso con respecto a las herramientas científicas. Les había dicho que también podemos generar nuestros propios catálogos en caso de que tengamos una gran cantidad de datos, imágenes, etcétera, ¿no? Esas herramientas aún están desarrollándose, están un poquito más en fase de tal, pero deberían saber que existen, ¿no? Lo que suelen ser es una serie de herramientas en Java, pero también en Python, en Perl, etcétera, que leen las cabeceras de las imágenes FITS, en caso de FITS o Biotable, lo que sea, y las importan a un sistema de bases de datos común, como suele ser MySQL o a veces Postgre. Esos no son sistemas de observatorio virtual, sino soportes de bases de datos estándar que se usan para todo, pero lo hacen con los estándares de observatorio virtual. Claro que tenemos que preparar nuestros catálogos y nuestras cabeceras para que sean compatibles con el observatorio virtual, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, también facilitan la generación de interfaces para interactuar con ellos, o bien ofrecer las salidas que otros sistemas de observatorio virtual recogerían. Por ejemplo, si tenemos en nuestra base de datos metidos con estándares del observatorio virtual, y los registramos, entonces otras herramientas como Aladdin podrían acceder a ellos si cumplen los estándares del observatorio virtual, ¿no? SADA, por ejemplo, es uno de los más completos, aunque hay otros, el MES, el Toolkit y el DSA del observatorio virtual inglés, ¿no? Aquí tengo unas capturas de SADA. En la que está a la derecha es el generador de datos, en donde uno le indica qué imágenes del disco quiere analizar, sus propiedades, las cabeceras, qué longitud de onda es, etcétera, y a qué serie corresponden, porque se pueden catalogar por series, y luego genera una interfaz web basado en Java también, como ese que está ahí, ¿no? Eso sí, esto funciona con un servidor Tomcat, no confundo con Tomcat, que es un servidor web como Apache, pero para Java, ¿de acuerdo? Bueno, como digo, hay muchísimas más herramientas y unas muy útiles que no he mencionado aquí. Les recomiendo que visiten las páginas que pondré al final para encontrar las herramientas que más les sean útiles, ¿no? Algunas de las que no he mencionado pues son estas, ¿no? Estas son herramientas científicas también. Una muy interesante es la VisiBio, que es una herramienta para visualizar datos, ¿no? Es similar a TopCat, lo que pasa es que no es básicamente visualizar datos, no manipular catálogos, aunque también lo puede hacer. Y además está pensado en datos teóricos, en datos que vienen de simulaciones, aunque también puede manipular datos de observaciones reales, obviamente, ¿no? El pequeño detalle es que está en versión alfa todavía, o sea que hay que ir probándolo, porque es una herramienta muy prometedora, ¿no? Sobre todo para los que trabajan con simulaciones, ¿no? Puntos, etcétera, ¿no? Hay herramientas de ajuste de sets, etcétera, muy interesantes. El BioSet de los Observatorio Español, que es vía web.
Y también pueden echar un vistazo a las herramientas del Observatorio Virtual Indio, que es una colección de pequeñas aplicaciones en Java para empujar catálogos, etcétera, ¿no? Y para hacer gráficos. Son tipo TopCat, pero más ligeras, pero también son muy potentes. Pueden trabajar con catálogos muy, muy grandes, de millones de entradas. Y son muy flexibles, les recomiendo que echen un vistazo. Bueno, si quieren saber más, pues el mejor sitio donde pueden ir son estos que les pongo aquí. La primera es la del IOVA, que es la Alianza del Observatorio Virtual. Ahí realmente no hay nada, no hay nada, pero hay enlaces a los otros observatorios virtuales donde se de todo. El IUVA lo que tiene es documentación sobre los estándares, es decir, los documentos oficiales que son un peñazo, que no los lean, sobre cómo son los protocolos, etcétera, ¿no? Pero te dice cuáles son los otros observatorios y qué herramientas tienen, ¿no? Si quieren apuntar alguna dirección, apunten las otras tres, especialmente la última, la de la CIPD que tenemos, ahí están enlazadas las otras, en donde hay enlaces a las otras dos, en donde se listan por orden y por categorías las herramientas científicas y también de tal que mantiene el observatorio virtual europeo y también el americano, ¿no? Así que lo mejor es que ustedes mismos busquen las herramientas que más les gusten y si necesitan ayuda con eso, pues lo dicen en esta. Y eso es todo. ¿Hay tiempo para preguntas? Arturo. De las herramientas que has enseñado, empezando por Aladdin, ¿las tenemos todas instaladas aquí? No, algunas sí. TopCat, Aladdin, todas así, pero hay muchas que no. De todas formas, de las científicas, yo diría que todas es bajar el .jar de Java y ejecutarlo. Y entonces en estas direcciones están todas. ¿Perdona? En estas direcciones están todas estas aplicaciones. Sí, efectivamente. Mira, una de estas direcciones de las listas es... A ver si lo encuentro. Porque yo uno de los problemas que he encontrado, si bien es cierto que fue hace años que intenté informarme de esto, es que era bastante difícil encontrar... ¿Instalarlas? No, la información, porque como tú dices, o sea, si tú vas a la página del Observatorio Virtual, ahí no hay nada, o sea, solo... Sí, eso hay que aceptarlo, sí, ahí la información, aunque existe... No es una página demasiado útil, ¿no? Entonces... No. Por eso, pero de todas formas, en la página del SIE, ahí están todos los links... Sí, en la última que puse, ahí es donde están las... A ver, ¿era aquí? Sí. ¿Puedo ir al final? Ajá, vale. Sí, en la última... Ahí están todos los... La links. última es una wiki donde tiene enlazadas, hay enlaces a dos listas. Okay. Y también a una documentación, hay enlaces a información de los workshops que se hicieron y documentación de ese tipo. Pero es verdad que la información está bastante esparcida por ahí. Y eso es cierto. Y solamente las herramientas más complejas, las que llevan más tiempo, con TopCat, Aladdin, etcétera, son las que tienen una documentación bien hecha y tal. Hay otras que les falta un poco todavía, eso es verdad. Sobre todo la de Spectros. Splat tiene bastante bien, pero no. Entonces habrá que buscarlo un poquito. ¿Más preguntas? Si uno tuviese unos datos que quisiese compartir a través de manera que fuese que cumpliese con los estándares del observatorio virtual, eso es algo que uno pudiese hacer de manera individual. Es decir, yo tengo un catálogo de lo que sea, de Redshift que hice yo, y yo quiero eso, darle formato de tal manera que sea compatible con eso que decías, el UCS o no me acuerdo, lo del estándar para las cabeceras y toda la historia. ¿Cómo lo haría uno? ¿Existe un protocolo o simplemente no puede? Bueno, para que esté indexado, quiero decir, para que después el tipo de la India sepa que ese catálogo está... Sí, o sea, tú puedes hacer compatible tu, por ejemplo, catálogo, como dices, y poniéndolo en un formato estándar, por ejemplo, Biotable, utilizando UCDs. Las UCDs que habla al principio, en donde tú tienes que decir, por ejemplo, si hablas de unas coordenadas, le puedes llamar como quieras, pero en otra parte, cuando declaras la UCD, hay herramientas para hacer eso, tienes que decirle exactamente a qué campo te refieres, utilizando la nomenclatura UCDs del observatorio virtual. No tienes que hacerlo para todos los campos, sino para las columnas más... Pero el fichero final, ¿en qué formato sería? ¿Sería un ASCII o sería otra...? Sí, es un catálogo Biotable. ¿Un Biotable es ASCII? Sí.
Sí, es un ASCII, pero con una cabecera especial y una sí, manera de bueno, escribirlo. tuviste el aspecto que tiene. Realmente se parece más a una página HTML. Es este. Ah, vale. Y después estaría para que esté... Claro, o sea, eso tú, una vez que has hecho, tú has puesto tu catálogo en un formato biotable con todas las UCDs, que eso es lo que tienes que hacer, biotable y formato UCDs, lo que tienes que hacer es, o sea, tu instituto o un sitio tendría que ofrecerle de alguna manera. El observatorio virtual no hace eso. Es decir, tú no le das que, bueno, aquí tengo el catálogo, pónmelo en algún sitio. No. No, pero tú dices que había un sitio que era como las páginas amarillas del observatorio virtual. Sí. O sea, ¿de qué manera tú puedes, cuáles son los cauces para que tu información, tu investigación llegue hasta ahí y esté indexada? Sí, claro, lo que tendrás que hacer es, tú tienes tu catálogo en Biotable, entonces hablas con tu instituto para que ofrezca un servicio usando un software que habrá que desarrollar o hacer algunas herramientas como las que vi antes, al final, para que usando los servidores del instituto las ponga afuera. Va. Entonces, una vez que usando esa interfaz, por muy sencilla que sea, se pongan aquí, se registra en el registro para que todo el mundo sepa que ese servicio que está aquí está accesible usando los estándares. Sí, de todas formas, quiero comentar que el SIE va a ofrecer apoyo a todos los investigadores que quieran poner sus datos en el observatorio virtual. De cualquier manera, tengo una pregunta que me acaba de surgir un poco por todo el tema este de la información. Imaginemos que nosotros aquí tenemos nuestro nodo del observatorio virtual con nuestros catálogos, todo eso. ¿Cómo los otros nodos saben que esa información está aquí? Con el registro. El registro que lleva el observatorio virtual es quien da eso. Esos son unos formularios, simplemente unos formularios web que hay en estos sitios, que lo lleva Astrogrid generalmente, en donde dándole unos parámetros, es decir, nosotros tenemos un catálogo que está en esta dirección, ya sea barra V o no sé qué, por ejemplo, y dándole los valores de entrada que nosotros ofrecemos. Eso significa que cualquiera que se conecte a Aladdin ya accedería a nuestros catálogos aquí. Exactamente. Lo que hace Aladdin es consultar el registro, ver qué datos disponibles hay y entonces consultarlos. Sí, veces se escriben o se añaden tablas electrónicas a artículos en revistas que al fin aparecen en CDS, al fin están guardados. ¿Estos están en alguna moda ya en el Virtual Observatory? Sí, realmente el CDS está haciendo el enorme trabajo de todos esos catálogos que se publican en revistas y que sean en un formato estándar, publicarlos en observatorio virtual. De hecho, viste que una de las opciones a usar Aladdin es consultar los miles de catálogos, pues lo han hecho de esa manera, ¿no? Por eso es porque tiene un montón de gente retomando esos catálogos y poniéndolos en sus servidores de observatorio virtual, porque se han notado molestias. Basta, si tú quieres tener algún Virtual Observatory, hacia la tabla electrónica, según las normas de la revista. Son relativamente simples. Sí, eso sería lo más razonable, efectivamente, ¿no? Exactamente. English questions are also very welcome. ¿Hay algún tipo de... ¿Qué criterios se sigue para... O sea, ¿cómo es posible que alguien meta un catálogo que, por ejemplo, tenga datos que sean de alguna manera no creíbles o malos? ¿Hay algún tipo de seguridad en ese sentido? Porque alguien puede poner un catálogo que está lleno de datos a lo mejor que no tienen sentido y luego te conectas a Aladdin, te los bajas y los tomas como buenos. ¿Eres tú el que tienes que tener el cuidado de saber qué tablets estás usando? Sí. O sí, o sea, el observatorio virtual no mira para los datos, mira los metadatos. O sea, si alguien pone unos datos que no son fiables, más reducidos, lo que sea, el responsable es que los pone, y si lo usas a tu propio riesgo, sí, es así. Es así. Por ejemplo, en la base de datos de Denis hay infinidad de datos buenos, pero también hay infinidad de datos malos. O sea, eso... ¿Más preguntas? Bueno, Jorge está con nosotros, así que él está abierto para que le hagamos más preguntas y consultas sobre las herramientas del observatorio virtual. Así que agradecemos a Jorge de nuevo su presentación.